La primera vez que me fui de casa tenía 16 años y cuando me fui sentí que no tenía otra opción. No sabía muy bien a dónde iba ni lo que me iba a tocar, pero sí sabía que no quería estar ahí. Y más que pensarlo fue un impulso. No lo pensé, actué. Creo que el haberme ido de casa fue la mejor decisión. La más dura, pero también la mejor. ¿Cuántos atardeceres has podido ver y ves? No es perder, solo es botar la hiel. Mi primera guitarra fue a los 9 años y yo era zurda. Aprendí a tocar, claro, no con la izquierda hacía los acordes, sino que con la derecha. Hasta que un día mi tío, que él sabía tocar guitarra, me dijo, no, tú tenés que aprender a tocar bien, porque si vas a cualquier lado es difícil que encuentres una guitarra así. Y me cambió las cuerdas y bueno, aprendí, me enseñó 3 acordes que hasta el día de hoy me acuerdo: sol, la y re. Yo vengo de una crianza muy evangélica, muy conservadora, donde se cantaban canciones evangélicas, entonces igual me rodeaba de música independiente a qué se cantara y a qué ideología y por qué se cantara. Entonces, más allá de eso, siempre hubo un ímpetu de querer saber cómo se toca eso y bueno, y así fue el gustito. Me gusta de Valparaíso lo abstracto que es. Por lo general,
Creo que por eso nunca me quedé tanto tiempo a vivir en una ciudad, porque me aburro fácilmente, soy súper dispersa y necesito todo el tiempo estar viendo cambios también. Y siento que Valparaíso tiene la magia de que siempre encuentras algo diferente. Bueno, también me gusta que haya mar. Siento que la mar le entrega otra energía al lugar, totalmente. Porque igual es una ciudad frenética, igual es como una maquinita. Pero claro, tiene esos contrastes que hacen que esta ciudad sea más iluminada y llamativa. Así que Valparaíso, puerto principal, tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de su Bueno, vamos a ir a la casa de Elian ahora. Elian es mi vecino del pasaje Figueroa y él es músico, productor, gran artista, gran persona, gran padre, por supuesto. Así que vamos a ir a grabar la canción del hueón de los huevos. Él se inspiró, este gran personaje de acá del territorio Marimonjas, Edgar. Elian se inspiró en él y creó una canción y bueno, igual yo le estuve ayudando ahí con algunas ideas, tirando. El hueón de los huevos es también un vecino de acá, pero del otro pasaje, Andrés Bello. Pero bueno, activista acá del territorio Marimonjas, ahí cocinero, él es de Arica y se enamoró de una porteñita. Así que ahora vamos a grabar la canción del hueón de los huevos y de hecho el hueón de los huevos también viene a grabar su parte, así que harta emoción ahí, apoyando a la gente del territorio, su emprendimiento. Así que vamos a grabar la canción de El hueón de los huevos. El hueón de los huevos. De lejos se oye venir, es inconfundible, su voz se puede oír. Ahí, sabos. Hola. Permiso. Oye, de ahí. Permiso. ¿Ahora? Recorriendo los cerros por la avenida Alemania, empuja su carrito anunciando su llegada, llamando a las vecinas y al vecino a la ventana, págale el alimento que te alegra la mañana. Qué rico que tiene los huevos, huevón que pasea el carrito en el cerro. Él tiene los huevos más grandes que he visto. Esta del hueón de los huevos es una canción que me llegó mientras estaba cocinando. De repente lo escuché gritar, el hueón de los huevos. Y dije, este loco. Y lo gritó como justo en un tempo, entonces lo gritó y yo empecé pum, chic, chic, pum, chic, chic, y lo cortó. Y dije, oye, está bueno eso. El hueón de los huevos. Es como un coro. Es como una canción. Vecino, ¿me da una bandejita? Ya bueno, soy Glenn Espinosa, soy músico, soy compositor, soy productor musical, soy arreglista. Soy músico desde siempre, pero me dedico a la música hace 3 años. Cuando empezó la pandemia, yo empecé como productor musical, como compositor. Mientras la mayoría quedaba cesante en temas del arte, a mí me empezó a llegar más de una oportunidad con la música. Y de ahí que estoy. Son diferentes tipos de proyectos. He compuesto para radio, para televisión, contigo. ¿Qué? Pero oye, vecino, si soy la luna. Bien, ¿y tú? Ah, yo dije, ¿qué? Pensé que te habías equivocado. Ah, no. Yo pensé que de verdad me estabas... Oye, ¿qué vaya a hacer más ratito? Nosotros estamos aquí en el estudio terminando de grabar tu canción. Y te cuento, pues, estoy en proceso de un documental y en el documental va a aparecer tú, en todo el proceso de lo que es la canción. No sé si en una de esas también te gustaría aparecer. Oh. No quiere. ¿Y con razón?
Oye, hermanita, tengo un 1% de batería. Voy subiendo del plan para allá. Ya, llámame cuando subas. Sí, voy a Vale, estar vale. atenta. Ya, vale. Chao. Ya, chao. Ahí está el weón de los huevos, po. Vamos. Voy para allá. Oye, te quieren conocer, pero... Así que este es el weón de los huevos, po. Edgar. Sí, po. Edgar, ¿cuánto? Cuéntanos. Edgar Pacheco, yo soy de Arica, de la punta norte de Chile, y llegué acá porque me enamoré de una porteña. De lejos se oye venir, es inconfundible, su voz se puede oír. Es súper... Bueno, es como todos los barrios de Valparaíso, es súper colorido. Los vecinos son súper organizados, que es lo que me gusta. Organizados y chismosos, me encanta eso. Porque sabemos lo que le pasa a los vecinos. Entonces, eso no se veía mucho en Chile. Se había apagado durante la dictadura y se retomó durante el estallido social. Sí, oíste bien, 60 huevos extra grandes por 10.000 pesos. Están tan caros como en el plan, pero en la... Tenemos que apoyar a iniciativas súper bacanas que nacieron de eso en el barrio. La bodega solidaria empezó durante la pandemia también, después del estallido social. La bodega solidaria entrega cajas a los vecinos que igual hemos catastrado que están pasando la medio mal. Una caja para los vecinos. Claro. Y eso es todo autogestionado. Cabrito en el cerro. Él tiene los huevos más grandes que he visto en la vida. Ay, Dios mío, qué elegante. Tortilla, quequito, panqueque, merengue, bizcocho y pay de limón. Fritura, revuelto, estrellado, cocido, durito, a la copa es mejor. Tortilla, quequito, panqueque, merengue, bizcocho y pay de limón. Fritura, revuelto, estrellado, cocido, durito, a la copa es mejor. Buena, la hiciste de Qué buena toma, ¿Había ¿no? grabado antes? No, nunca. Así me salió la primera vez que era... ¿Legal? Se despide su amigo. ¡El hueón de los huevos! ¡Qué resonancia! Tráeme tus huevos. Tan ricos esos huevos. Tan grandes. Qué vergüenza, no, yo no creo que vaya a eso. ¿Qué van a pensar? Música, bohemia, alcohol, comida. Sí, es lo que te gusta a ti. ¿Vamos? No sé si... Recordando los lugares míticos y como puntuales de Valparaíso, creo que el Caníbal es uno de esos. Los papapletos. Papapleto, del mítico Caníbal. Hace 10 años están acá. Es básicamente Pan con papa. pan con papas fritas, palta, tomate, mayonesa. Si querías echarle algo más, le puedes echar algo más, pero es para los vegetarianos, veganos. Perfecto para un bajón. Perfecto para la resaca. Perfecto cuando no tienes plata. Bueno, ¿qué es ser artista en Valparaíso? Es estar cagado de hambre. Sufrir. Cuéntalo como chiste. Ya, mi nombre es Ignacio Morales, tengo 34 años, vivo aquí en Valparaíso, hace ya 14 años más o menos, y me dedico a la música. Soy baterista, hago serigrafía también, pero me dedico principalmente a tocar batería en distintas agrupaciones de aquí de Valparaíso. Por parte del Estado no existen leyes que promuevan el arte en Chile. Entonces, de ese lado es súper difícil porque lo único que queda es hacerlo desde la autogestión. Entonces, bueno, desde la autogestión igual tocando de todo, o sea, haciendo todo lo que esté mezclado con la música, con el arte, tratar de que en algún momento dé frutos, ¿cachai? Invirtiendo igual, pues invirtiendo tiempo, invirtiendo plata, la poca plata que uno puede generar, y también los instrumentos, comprar los instrumentos, entonces claro, pues, estar ensayando toda la semana. Y tiempo que nadie te paga por lo demás. Sí, por eso Porque digo, nadie te paga el tiempo en que tú gestionas una tocata, en que haces un flyer, en que
contactas a los músicos, Sí, por todo el tiempo de ensayo, Me ha ¿cachai? pasado muchas veces que organizamos eventos y nos vamos para atrás. Pues. O sea, aparte de que no ganamos plata, tenemos que nosotros también poner plata. Hay distintos proyectos. Específicamente ahora son las instalaciones de unas iluminarias, que quiere decir iluminarias de los postes en las calles. Entonces, se está remodelando el barrio de los sectores que hacen falta, ¿cierto? Entonces ahora viene la alcaldesa, se juntan algunos vecinos de acá del barrio. Así, ese es el programa Quiero a mi barrio. Y ahora voy a cantarle a los vecinos unos boleros, canciones del recuerdo, que son canciones que a ellos les gustan. Ese pacto no es Muchas gracias. Bueno, antes de despedirme con el último... Sara fue mi profesora de canto al principio, tomé clases con ella como 2 meses y medio. Primera vez que tomaba clases de canto. Decidí hacerlo porque quería profesionalizarme más, claro, ya había descubierto por mí sola el canto y cómo jugar con la voz, pero necesitaba ahí alguien que me dijera, mira, el apoyo va acá, cierto ejercicio y... Hola, Lunita. ¿Cómo están? Bienvenida. Permiso. La verdad, cada vez que yo entraba a clase con ella y escuchaba las canciones, sus canciones me conmovía un montón porque son muy lindas. Sí, y ella tiene una musicalidad súper especial y una capacidad compositiva súper buena y un vozarrón que, mejor dicho, ahí todos se darán cuenta con los videos de sus canciones. Ya, yo soy Sara Tavera, soy cantante colombiana, vengo de Bogotá y actualmente vivo en Viña del Mar. Enamorada de la música andina, de la música latinoamericana, porque también canto folclore, soy recopiladora, intérprete y profesora de canto, especialmente de canto folclórico. Mi nombre es Santu Castro, yo tengo 44 años, soy de Valparaíso, Chile, nacido en Valparaíso, pero vivo en Viña del Mar hace por lo menos 15 años. Pero soy músico integral, me considero músico desde hace por lo menos 10 años que trabajo exclusivamente en la música y en la composición, la creación e interpretación de obras folclóricas, clásicas, doctas, rockeras y de fusión progresiva y latinoamericana. Valparaíso específicamente me suena a cueca. A cueca y vals peruano. Eso me suena. Curiosamente porque el vals es peruano, pero aquí hay mucho vals peruano. Aquí donde se desarrolla el rock fusión más interesante que yo he encontrado en Chile. Ya, eso es súper variado porque es entre cueca, boleros, zampoña y sicuri, así. Me suena a cumbia, a rumba, a hip hop, rap, boleros, cueca. Viva Valparaíso, Viña en realidad me suena más a banda de bronce. Súper andino, es súper porteño, tiene incidencias del tango también. Aquí estamos muy cerca de los Andes y muy cerca del mar. Bohemio, entretenido. Es el baño más hermoso del planeta.
Es peligroso, es una selva Valparaíso. Y eso hace que la música llegue muy rápidamente como de un lugar a otro. Allá va por el cielo, se escucha un canto. Allá va las gaviotas, vienen volando. Allá va las gaviotas, vienen volando. Allá va y lo que sobra de la caleta. Allá va y en el puerto andan flechando. Allá va por el cielo, se escucha un canto. Cuando escucho el granido de la gaviota, río igual que mi abuela de Cocoroca. Cuando escucho el graznido de la gaviota, y si acaso te caga en la cabeza, dicen que es buena suerte, no más tristeza. Ríe loca y chistosa con las gaviotas. Mi vida en ese momento en casa no era muy buena, si bien mi mamá siempre intentaba darnos lo mejor dentro de las herramientas que ella tenía. No lograba sentirme cómoda, no lograba poder ser quien yo era, ni desarrollarme de la manera en que quería hacerlo o que creo que en ese momento me servía. La verdad es que soy... La verdad es que soy un poco ansiosa, impulsiva, efusiva. Y eso ha sido favorable y desfavorable en muchos momentos. He tenido que aprender a controlar mi ansiedad y mi impulsividad. Me ha ayudado en algunos momentos, pero en otros no. Solo en ti tengo esperanza, miel de mi vida, mi único amor. Solo en ti creo que se alcanza la paz querida del corazón. Mi juego favorito, no sé si, es que era muy hiperactiva, siempre he sido muy hiperactiva, ahora menos que antes. Pero claro, cuando chica era un terremoto. Me gustaba correr, andar saltando, subiéndome a los árboles. Andaba cochina siempre. ¿Qué pasaba? Jugando así en la calle. Me escapaba por la ventana. Mi mamá nos encerraba para que después del colegio hacer las tareas y yo me escapaba por la ventana. Me gano la vida haciendo muchas cosas, principalmente mi fuente de ingresos. Hasta ahora ha sido el cantar en calles, en bares, en cumpleaños, en eventos. Pero paralelo igual he encontrado otros trabajos que por obligación económica me he visto en la posición de hacerlo, como en la cocina, cocinando, garzoneando, dando clases de guitarra, de canto, cortando pasto,
soy Calle Luna y hoy no les traigo canciones, sino les traigo la mejor cerveza del puerto, porque para cantar mejor se necesita tomar una de estas. Una vez, bueno, de las tantas casas donde me quedé en la pandemia, ¿no? Como que me alojaron, me estaba quedando en la casa de un amigo. Con su familia, súper buena onda, me recibieron ahí. Y mi amigo igual es músico, entonces me fui a la casa, nos fuimos a trabajar, junto con otro amigo que vivía cerca de él, allá en la Florida, en Santiago. Y nos fuimos a trabajar y resulta que fuimos a la feria y ya estaba re malo. Entonces dijimos, pucha, ya vamos a tomar una micro y nos vamos a ir al metro. Y claro, tú para salir de la casa tenías que sacar un salvoconducto. Salvoconducto es comisaría virtual, donde tiene, no recuerdo si esa vez eran como 2 permisos a la semana o era un permiso a la semana que podías salir, no recuerdo. Pero obviamente nosotros no sacamos eso, ¿en qué momento si todos los días teníamos que ir a trabajar y generar dinero? Entonces decidimos ir al metro a tocar y cuando nos subimos a la micro, ¿me puedes creer que la micro paró frente a la comisaría? Sí. Abrieron la puerta, esos permisos no los tengo. Ay. Y ese día, además, ese día fue el día que lanzaba Corazón. Había preparado todo y bueno, consiguiéndome en todos los lugares computadores para editar y toda la onda, porque tampoco tenía computador ni nada, entonces como que todo lo hacía desde el celular, la gestión. Y ese día era el lanzamiento de Corazón, la publicación. Y yo estaba en una celda, obviamente sin cordones de zapatos, sin nada de eso. Igual fue bastante brutality porque, claro, fui de todas las mujeres, fui la única que le hicieron desnudarse para revisarla. Fue bastante fuerte. Y que sientas con ella lo que... Todos en algún momento nos vamos, es ley de vida. Así como nos morimos, también tenemos que emigrar, buscar tu camino, buscar lo que quieres, buscar dónde quieres ir. Si ese camino puede ser acompañado, puede ser guiado, se hace más liviano, se hace más bonito, pero si no, hay que tomar valentía de donde logremos verla, donde logremos sentirla para seguir. Porque sí tenemos mucho que dar, porque sí tenemos mucho que expresar y nunca es fácil salir de casa. Me has llorado por un beso Porque crecimos y es lo único que nos muestran. y no de miedo. Entonces crecimos pensando y limitados por lo que vemos. Igual con ella. Taratatata. Invitados a mi habitación. Está un poquito desordenada porque han sido días muy intensos. Este es mi pequeño espacio sagrado, mi intimidad, donde yo creo, lloro, río. Y soy quien verdaderamente soy. Aquí soy yo. Bueno, siempre soy yo, pero aquí soy más yo. Y aquí tengo mi pequeño altar, donde tengo a mis seres, a uno de los seres que más amo. Falta mi tía, sí, pero está mi hermanita. Esta era mi hermana como 1 semana y media antes de que se fuera de este mundo. Preciosa. Y mi hermano, que era todo un galán. Hermanito. Y los tengo aquí en mi altar, donde rezo las mañanas, donde pido. El vivir por tu cuenta es muy duro porque te hace ponerte en una posición de
Tomar decisiones que muchas veces no quieres, pero tienes que hacer para sobrevivir. Y también buscar otras alternativas que quizá en este caso el arte no me puede dar todo el sustento. Ha sido duro, he tenido muchos momentos de autoflagelación, estrés, ganas de rendirme, pero siempre ha habido un fuego interno que no sé muy bien de dónde sale, pero sale. Siempre había un fuego interno por las ganas de seguir aprendiendo, de seguir caminando, de seguir conociendo. Cada vez que vuelvo a la casa, igual siento que es una preparación mental. Me preparo mentalmente cada vez que vengo a visitarlo. Como digo, porque para mí implica igual hartas cositas en el corazón, hartos recuerdos, harta emocionalidad. Entonces cada vez que vuelvo acá, inconscientemente mi cerebro como que hace un... Qué rica aquí esta agüita. Antes era más agua así. Cada vez menos porque sí estoy más abierta como a lo que pase y, como te digo, a disfrutar de lo que significa estar acá. Sí, venía mucho acá. O sea, acá aquí como con mi familia hacer este recorrido, no. Como venía sola, con amigos. Ay. Como a la playa iba con mi familia, ¿no? Al Ilquén, La Caleta. A comer empanaditas ahí mirando el mar. Pero así este recorrido lo hacía con mis amigos, sola. Como modo de recreación sería pasear, de ir a acampar, de tomarse una chela ahí en la playa. El desafío más grande que he tenido en mi vida han sido muchos, pero creo que principalmente ha sido el traspasar las mismas barreras que he tenido yo. Es saltar esa barrera y en todo ámbito, en la superación de una muerte, en la superación artística, en la superación personal, en la superación de amistades o de alguna pareja. Creo que mi desafío más grande ha sido el aprender a aceptarme, el aprender a quererme, el aprender a valorarme. Ese ha sido mi desafío más grande. Amar, ¿cómo fue hecha? Amar fue hecha en un tiempo donde yo estaba sola, estaba viajando sola, ya estaba en Chile, había llegado recién a Chile y estaba en un proceso de conocerme, había terminado una relación muy larga y quería regalarme el tiempo de estar sola y aprender a estar sola, que es súper difícil aprender a estar sola. Quiero navegar y en un barco andar, respirar a par del tiempo. Tiempo que lo da y en soledad está, conocerse bien sin miedo. Botellita de cristal, amar abierto, mientras el sol responde lentamente al turno de la luna. Ya ves que es mejor estar y amarte adentro. Propone este horizonte y no es un chiste.
Me considero una mujer amorosa y, como he dicho en varias ocasiones, creo que esto de ser artista entra en diversos personajes en formato artístico, pero también creo que en los personajes de nuestra vida cotidiana también tenemos personajes, y hay momentos en que soy Kali, soy la diosa destructora que necesita sacar todo de raíz para que vuelva a florecer, y otras veces soy la diosa del amor, de la comprensión. Creo que me considero una persona amorosa con las personas que quiero, en los aspectos que quiero, y depende de los momentos y los contextos. Bueno, fueron muchas razones por las que me fui de Concepción. Una de las primeras razones fue porque quería descubrir más el mundo, quería viajar. Entonces, creo que nunca igual tuve como la oportunidad en casa, porque no eran muy permisivos, como que no tenía tantos amigos, a no ser que fuera en el barrio, quizás en la escuela. Entonces, como, no sé, ponte tú salir a fiestas, no, más allá de emborracharte, no, como salir, compartir con tus amigos, no tuve como tanto ese permiso. Entonces, un poco para descubrir también, ¿no? Conocer, también, porque sí, teníamos varios problemas en casa familiares, entonces un poco quería alejarme de eso, quería buscar nuevas formas de ver la vida. Me fui también básicamente para eso, para descubrirme. Sentía que a mi corta edad, a los 16 años, cuando me fui, no sabía muy bien qué quería, en el sentido de cómo, no sé, por ejemplo, cómo liderar mi proyecto o a lo que me quiero dedicar. El suelo es en la primera parte, ¿no? No, en la segunda, después No, claro, pero es aquí. ¿Por qué? Porque sí, y después del solo va... No sabía si quería estudiar en una universidad o no. Al contrario, tenía muchos estímulos externos que no me hacían como enfocarme en mí. Entonces fue más que eso, fue como un impulso de querer salir. Salí nomás. Chao. Y de hecho, cuando me fui la primera vez, uno de los primeros lugares que llegué fue acá en Santiago. Ahí está, ahí me acordé. Un día lejano ya, hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Uno de los primeros lugares que llegué después de irme de casa, ¿no? Porque fue toda una odisea. Yo me fui por la ventana, dejé una carta a mi familia, rompí mi chip, no. ¿Para qué? Entonces me fui, hice dedo y me trajeron acá a Santiago, en un camionero. Sin piedad, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Terminamos así, cierto? La presencia que tuve para poder sobrevivir fue, no sé, manguear en los lugares, pedir comida en los restaurantes que sobraban, reciclar. Creo que de esa manera logré sobrevivir. Hoy saludo a mi presente y busco desde dulce adiós. Y bueno, así se dio. Obviamente después con el tiempo fui como conociendo más la calle, conociendo más cómo funcionaba. Ya sabía más o menos, miraba a la gente, entonces ya sabía a quién acercarme y ir a preguntarle, oye, ¿conoce un lugar donde puedo ir a parchar, a colocar mi artesanía? Me daba vuelta por los sectores, por las calles y miraba. Bueno, decía, aquí este lugar está bueno para trabajar, aquí veo un músico, aquí veo un artesano. En tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Creo que la poca gente que conozco acá es gente que me ha ayudado harto. No solamente como en términos de reconocer el territorio, sino también puntualmente como en términos musicales. Pues. Que con el canto de las olas me quisiera
quiero llevar esto más adelante? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Todas esas preguntas súper importantes creo que me lo dio esta ciudad. Bueno, estamos ya en la plaza, estamos en la población Patricio Lynch, Talcahuano, el lugar donde me crié, pasé la mayor parte de mi infancia acá. No ha cambiado mucho, la verdad, el barrio sigue igual, excepto por algunas cosas, ¿no? Pero esta es la plaza, ahí está la casa donde me crié, en la esquina. Me escapaba por la ventana cuando era chica para venir a jugar acá. Y este es el barrio donde me crié, estuve, compartía con los vecinos, tenía amiguitos. El barrio que me vio crecer en mi infancia. Aquí jugaba en esta cancha. Eso básicamente, este es el barrio que recorrí. Me escapaba para ir a jugar y bueno, creo que también por esa ventana me fui de la casa. Me escapé. Y no regresé más a vivir hasta ahora. Ahí. Me puse un audífono, lo recuerdo claro. Me puse un audífono y me fui escuchando la canción Crazy de Aerosmith. Y después me subí a la micro para irme rumbo a Cerdedo, hacia el norte, escuchando Janis Joplin. Esta es la casa donde crecí. Igual está algo diferente, bueno, no mucho, está pintada con otras rejas. Cuando nosotros llegamos acá, esta era una casa de drogadictos, ¿no? Venían a fumar pasta adentro, estaba toda destruida. Y bueno, yo me crié acá en una casa de esquina, entonces como que toda mi vida vi eso. Aquí los cabros hasta el día de hoy, quizás no tanto como antes, pero sillones, ¿cierto? Los cabros acá fumando, tú te levantabas y era como normal ver eso. No te lo cuestionabas. Y más cuando eres chico. Ay, yo vi. El David. Esta es la primera gata que tuvimos, la Kena, que la encontramos acá afuera igual. ¿Y esta? ¿La Ana? ¿La Ana? ¿Y quién era esta? No sé quién era. Mira, yo no había visto esta foto. Mi mamá. Con la Dayana. Guay, la Dayana era rubiecita. Rubiesaza. Y aquí estoy yo. Y es la Francesca. Dándole comida. ¡Oh! ¡Qué tierna! Mami, no, de verdad que no había visto esta foto. O no recuerdo haberlas visto. Miau. Yo una vez que fuimos a la nieve. Preciosa. Y esta es la Francesca. Con un pedazo de carne y un pedazo de hueso. Que era súper carnívora. Me encantaba la carne. ¿Y aquí, mami? ¿Esto? Eso en Ecuador. Y bueno, el barrio es el barrio. Jamás vi cosas culturales dentro del barrio. Era una vida común y corriente, la gente trabaja, los niños van a la escuela, salen a jugar a la calle, a la plaza, al parque. Y todo muy conservador. Crecimos en una casa bastante conservadora. Mi mamita, que es mi abuela, ella me crió a mis dos hermanas, que son mis primas, pero nos criamos juntas, entonces son mis hermanas. Ella es pastora de iglesia, entonces nos criamos bajo un pensamiento y un criterio muy cristiano, con valores muy cristianos.
Aquí está con guitarra. Por otra parte, tenía una dualidad. Mi padre es una persona bohemia, artista, él es joyero. Entonces tenía una dualidad entre la fiesta y entre los valores cristianos y lo que tenía que escuchar y lo que tenía que decir y cómo me tenía que comportar y cómo tenía que ser y cómo tenía que actuar y a qué tenía que dedicarme. Entonces todo era muy cuadrado, todo era muy dentro de una sola línea y mi personalidad es una personalidad totalmente diferente. Que salga el abuelo, que salga el abuelo. No. Que salga el abuelo. Pero si mi tata, yo nunca tuve tanto contacto con mi tata. Ese es su tata, ya, que yo no me vea. Era Paco. Su oficial mayor. Pero Paco. De carabinero. Mi mamita, que es mi abuela, para mí ella es el pilar fundamental de mi vida, quien me enseñó los valores que me han ayudado a caminar de una manera más sana, sola. Si bien tenemos pensamientos y criterios diferentes, todo lo que soy o gran parte de lo que soy ahora, podría decir que la mitad de lo que soy ahora es gracias a ella, es gracias a que todos los días se levantaba para llevarme al colegio, era la que me cuidaba cuando estaba enferma, era la que me retaba cuando me portaba mal, ella era la que estaba ahí. Ay, siento muchas cosas, no puedo expresarlo en este momento. Sentimientos encontrados, de verdad o no. Siente eso y no sabe cómo explicarlo. ¿Tú qué sientes? Y aquí estamos las tres ángeles de Charlie. La Fran, yo y la Ana. menos de un año porque gateaba. Llegó de mi lado, una hija más para mí. Y en cuanto al canto, quien la motivó fue una amiga mía que se llama Gloria, que ahora está en Puerto Montt. Y siempre decía, ya canta, canta, y la motivaba. Empezó con La Mochila Azul. ¿Quién empezó con La Mochila Azul? Sí, con La Mochila Azul. Y ella la motivó porque ella en realidad no tenía la personalidad, no sé, pero a pesar de que ella siempre ha sido con personalidad. Siempre ella no tiene pelos en la lengua, como se dice. Y ella la motivó para que cantara. ¿Cuándo fue? ¿Por un año nuevo? ¿Por una Navidad? No, para unos 11, tenía como, ¿cuánto? 9 años, 10 años. Estábamos como en la mesa y como que yo iba a postular, no sé, algo así sí. del colegio. Sí, había un festival en el colegio. Había un festival. Sí, había un festival y ahí la motivó a ella para que ella se inscribiera y cantara. La Mochila Azul. ¿Y cantaste, verdad? Parece que sí, pero no quedé. Cantaba pésimo. No, sacaste el tercer lugar.
porque en la casa estaba el que te dieron. ¿En serio? Sí. No me acordaba. Sacó el tercer lugar. Y así se inició. Bueno, tenían el alma ¿de qué? De cantante. El alma de cantante. Sí. Yo pienso que viene de familia también. Yo tenía mi abuela por parte de mi madre, ella por oído. Ella no había ninguna música, ella escuchaba y sacaba las canciones. Siempre me acuerdo que la canción nacional la sacaba en la guitarra, pero hablaba, esas cuerdas hablaban esas cuerdas. Y ella sí nunca quiso que nosotros tocáramos, tomáramos un instrumento, porque ella sufrió con su esposo. Le pegó con un hacha una vez, le partió la cabeza, tenía rota su cabeza por celo, porque como tocaba ella la buscaba para que tocara. Así que un día colgó la guitarra, se fue a Santiago y nunca más la tomó ni dejó a nadie que la tocara. Mi papá se llama Joel, es artista, es joyero. Y mi mamá se llama Pamela, la conocí a los 14 años junto a mi hermano y a toda mi familia de parte de mamá. Entonces nunca tuve muchas referencias acerca de ella, porque tampoco es que me hablaran mucho de ella, y en mi niñez un poco la tenía olvidada. Pero luego de conocerla me di cuenta que todo lo que no entendía de mí, lo entendí cuando la conocí. Bueno, yo siempre me he sentido orgullosa de ella, porque ella ha sabido mantener lo que se le enseñó, sus valores. Que eso es lo más importante. Siempre ha mantenido sus valores. Mi miedo cuando ella salió a mi lado fuera que se fuera, por ejemplo, a ir a la droga, a perderse, ¿me entiende? Y yo me siento orgullosa de ella porque realmente ha sabido valorizarse, atesorar lo que uno le enseñó, ¿verdad? Quedó en su corazón esculpida la enseñanza y le veo que está creciendo en todas las áreas. He crecido en madurez espiritual y también en cuanto a lo que a ella le gusta hacer. Y siempre va a tener mi apoyo. Entonces no lo vamos a dar por vencido ante ninguna dificultad ni nada. Vamos a saltar los adoquines que hayan en el camino. Bueno, la Fran murió un día 8 de febrero del 2022 y ahora estamos en el día 2 de noviembre. Entonces ya se va a cumplir casi un año desde que ella ya no está. Y estamos aquí en el cementerio porque le escribí esta cancioncita y no se la ha cantado nunca. Entonces esta es la instancia de poder cantársela en su lugar de descanso. Sí, ella escribió que para el funeral no quería que le regalaran flores. Igual hay gente que llevó, pero nosotros no. Sí, pues me escribió una carta antes de irse. O sea, lo más importante, ¿no? A todo. A mi mamá, a mi papá le escribió como un mensaje corto. A la Vale, a la Ana y a mí. Como un mensaje de despedida. Sí, fue fuerte. Porque ya lo tenía todo preparado. Ya lo había decidido. Y bueno. Me dijo que me admiraba que la fuerza que tenía, que le hubiese gustado tener esa fuerza. No sabe que tiene cualquier fuerza, porque para tomar una decisión así, no cualquiera lo hace. Y
y que me amaba, que la perdonara, cosa que no tengo nada que perdonar y que cada vez que me acordara de ella, le cantara ay, corazoncito. Le cantara ay, corazón. Le dije, ya te va a venir acá una semana, vamos a salir, acompáñame a trabajar, como para sacarla de su bruma mental o de, no sé, distraerse, que salga, ¿no? Y entonces fue duro porque yo me acuerdo que en la mañana la llamé y le dije, oye, para preguntarle si estaba preparada para hoy día, como ya unas horas antes. Y no me contestaba y eso me pareció súper extraño. Ya había hablado la noche anterior con ella, veníamos hablando casi todos los días, por videollamada, harto rato. Entonces le hablé en la mañana y no me contestaba y llamé a mi mamá. Y cuando ella me contestó, me dice, no estamos en el hospital, la Francesca se tomó unas cosas y estamos acá. Cuando a ella la trasladaron a la UCI, ¿cierto? A unidad intensiva se llama, ¿cierto? Unidad de cuidado intensivo. Me acuerdo que yo estaba acostada en la cama y estaba viendo un anime. ¡Mire! ¡Un conejito! ¡Ay, no lo vieron, perdón! Salió así corriendo. Lo siento. Fue la Francesca. Me dijo, tómate las cosas con relax, no llores. Y bueno, ya, entonces ese día yo estaba acostada en la cama, ¿cierto? Esperando los resultados, esto y esto otro. Y de pronto sentí como una ansiedad, así como, o sea, más que una ansiedad, como eso que te decía, como que de repente el tiempo se detuvo, así. Entonces estaba acostada en la cama y me vino una sensación al cuerpo, así como, uff. Y me sentí ansiosa y llamé a mi papá para saber, para intentar que todo esto, no sé, como para preguntar qué onda. ¿Te acuerdas que te llamé? Y lo llamé y le dije, oye, ¿está todo bien, papá? Y me dijo así como, no, está todo bien, por ahora la Francesca está ahí en el hospital, la tienen ahí, mi mamá está con ella, ya se viene. Y cuando corto, ya le dije, ya me quedé más tranquila, ¿no? Así como entre comillas, pero seguía con esa sensación que no entendía. Al minuto me vuelve a llamar mi papá, sí, me dice, la mamá me llamó, paró en un lugar, trasladaron a la Francesca a la UCI, quieren intentar trasladarla al hospital regional, pero todavía no se puede porque tienen miedo de desconectarla. Ya después la inducieron al coma, le pusieron un ventilador, ¿no? Porque ya... Y ahí entendí esa sensación. Y tuve que irme ahí con la noticia, 8 horas viajando. Me puse a llorar así en el bullo. El caballero que estaba al lado así me decía, ¿te pasa algo? ¿Te sientes mal? Y yo como... No podía parar de llorar. Estaba ahogada también, vamos con mascarilla en la noche. Sí, yo me quería tirar adentro. Porque esto no estaba con pasto, ¿cierto? Entonces como que la entierran. Tenía muchas ganas de tirarme adentro, que me llevara con ella. ¿Se te quedó algo por decirle? Lejos de casa yo me fui a buscar aquella cosa extraña que un día oí hablar, mas no encontré eso que llaman felicidad, solo era un eco.
No. No se me quedó nada por decirle porque ella siempre le decía todo lo que ella sabía. Buena ruta es un término que usamos los viajeros de ruta, ¿no? Los que hacen dedo, los que un poco se van a la aventura, ¿no? Que viajan de esa manera para desearle una buena ruta, un buen camino al viajero que te encontraste, ¿no? Como que si yo me encontrara contigo y compartimos, bacán, hermano, tú de qué país eres, o de qué lugar eres, o de aquí a acá, va. Ya, mañana me voy. Buena ruta, buen camino, buen viaje, buena energía. Lo que más valoro en mi vida han sido las personas que me han ayudado a seguir adelante con un consejo, con una palabra, con un plato de comida. Creo que ha sido el regalo más inmenso porque me han ayudado a conocerme, me han invitado a conocerme, me han mostrado otro mundo que jamás pensé podría haber conocido. He visto realidades muy distintas. He estado durmiendo en la calle como he estado en un hotel 5 estrellas sin querer, y eso ha sido mágico porque me hace pensar y sentir de que no se trata de tener más o menos, se trata de lo que yo tengo y de lo que puedo entregar y de lo que también tengo la capacidad de recibir, ¿no? Agradezco inmensamente por el talento, por el don que tengo, porque gracias a que la música está presente en mi vida, he podido superar, soltar y alivianar muchas cosas, mucho de mi caminar. La música literalmente ha salvado mi vida. Lo que quiero para mi futuro quizás no lo tengo muy claro en estos momentos porque ha habido tantos cambios en la vida que la vida te va mostrando y te dice, ok, por donde era quizás no es, quizás tienes que tomar este camino. Entonces, pero sí de lo que estoy segura es que el arte en general siempre va a estar presente en mi vida, siempre voy a ser una trabajadora de la cultura en cualquier ámbito en la que me desarrolle. Creo que hoy en día, en estos momentos, me encantaría poder pensar que voy a vivir de mis canciones, que voy a vivir de mi música, pero aún así creo que ese no es el único camino. Aprendí que la vida es muy dura, que los sueños se construyen, que no pueden estar solamente en una nube. Aprendí a elegir mi familia, aprendí a conocerme. 11 de enero del 2023, hace 30 segundos que terminamos de grabar las últimas voces en off para el documental. Terminamos de grabar colaboraciones, ya no hay más grabación. Tengo muchas emociones dentro de mí, para mí esto es muy importante. Representa un término de un ciclo en mi vida que debo dejar atrás, y qué más hermoso que haciendo lo que me gusta. Muchas gracias equipo, muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado hasta ahora. Vamos para adelante que se puede, vamos a seguir llorando y seguir riendo, pero arriba la vida, carajo, que se nos viene muy bueno esto. Vamos, conchetumare. Gata callejera, no busques más problemas. Gata callejera, no causes más problemas. Que de pata por andar hueveando y los cabros se robaron mi vinacho. Que de pata por andar hueveando y los cabros se sacan puros prensados.
Oh.